Bueno, eh, haciéndonos o recordándonos un poco lo que es la clase anterior sobre lo que es hernias inguinales. Nosotros hablábamos de que hay muchas técnicas que en la actualidad se usan. Una de las técnicas que antes se hacía era esta técnica. Ahí ustedes pueden observar, no sé si todos pueden observar la diapositiva, si me confirman si la están viendo. Sí, sí se... Ya. Entonces aquí ustedes pueden observar lo que es la parte inguinal. Ustedes ven que las técnicas que anteriormente se hacían reparaciones en varias capas. Esta, por ejemplo, es una referencia de una técnica de soldar, donde aquí ustedes ven la capa interna, que es la más profunda, que ya ha sido suturada, y de ahí la capa externa está siendo suturada en dos o tres capas que se superponen para no colocar mallas. Esas son las técnicas antiguas a tensión. Que la que mejor resultados daba era la técnica de soldar, ¿sí? Con una tasa de recidiva casi igual a la técnica de Lichtenstein, que es la que usamos actualmente. Esta técnica es un poco difícil, comentaba, de replicar. Tienes que entrar a muchas cirugías, ayudar en muchas de estas cirugías para aprender a hacerlo, ¿sí? Y tener una curva de aprendizaje demora un poco más que la de Lichtenstein, una curva de aprendizaje menor. Entonces, cuando nosotros hablamos de la técnica de Lichtenstein, cuando hablamos de la técnica de Lichtenstein consiste en colocar una malla. En vez de hacer esas suturas que estaban ahí, ustedes ven que aquí estamos colocando una prótesis y dejamos el cordón espermático encima de esa prótesis y luego lo cubrimos con la fascia externa. Entonces, más o menos, esta es la parte interior. Ustedes ven que se le hace un huequito aquí para que pase el cordón espermático y luego estas dos orejitas que están atrás se las deja suturadas o fijadas atrás y se fija la malla al ligamento de Cooper, ¿sí? Y a la fascia que está acá en la parte más profunda del ligamento inguinal como está acá. Se deja con pocos puntos, por lo general no se colocan tantos puntos porque al taparlo ya con la fascia, la malla y el cordón, al taparlo con la fascia ya externa, eso hace como un tapón, entonces la presión hace que la malla solita se pegue y se adhiere a ese lugar y se endurece. Entonces, más o menos viéndolo desde el punto de vista transversal, más o menos la malla queda a este nivel cuando nosotros hablamos de inserción de prótesis en la parte inguinal, viendo una figura, una imagen transversal de cómo queda más o menos. Entonces, esto es cuando lo hacemos de manera convencional, pero nosotros también lo podemos hacer de manera, tengo un ratito aquí para compartirles otra pantalla. Déjenme compartirles ahora la pantalla. Pero cuando lo vemos la anatomía de la parte posterior, cuando vamos a hacer una cirugía laparoscópica, la vista es diferente, ¿sí? Entonces, aquí les voy a poner un video para que vayan viendo cómo es la parte de la anatomía, ¿sí? No sé si lo pueden ver el video, si lo están viendo. Sí, dice YouTube Anatomía, pero todavía Ya, no carga. ya todavía no carga del todo. Está cargando. Vamos a la parte que nos interesa. Cuando nosotros hacemos la parte laparoscópica, esta más o menos es una hernioplastia transabdominal laparoscópica. Esa es la posición del equipo quirúrgico, más o menos como tiene que quedar la torre. Esos son los cuerpos
El puerto umbilical es para meter la óptica y los dos puertos para meter el instrumental. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos inclusive manipular los dos lados. Podemos hacer la cirugía del lado derecho y del lado izquierdo. Podemos trabajar con... Ahí, por ejemplo, hay una hernia del lado derecho. Entonces, ahí están colocando los puertos bajo visión directa después de que ya se colocó el trocar umbilical y en la posición que habían visto en la figura anterior. ¿Sí? Entonces aquí ven los vasos cómo se ven, ¿no? Los vasos gonadales, la arteria y la vena ilíaca, ¿sí? El conducto deferente que va aquí, ven los vasos epigástricos que están acá arriba y el ligamento umbilical. Entonces ahí ustedes más o menos ven las estructuras. ¿Sí? El ligamento de Cooper que está acá, que es el que marca con verde, ¿sí? Y ahí se arman donde está la hernia indirecta, que está acá, la hernia directa acá y la inguinoflural acá abajo. Entonces, esta es una hernia acá directa. Este triángulo que está aquí abajo, donde están los vasos grandes que estaban aquí, que se marcaron en antes, ese se llama triángulo de Dunn o triángulo de las desgracias, porque este triángulo tiene que ser manipulado con cuidado, aquí no se puede fijar nada porque puede provocar sangrado. Y el triángulo externo que se encuentra acá en la parte externa es el triángulo nervioso, ahí no puedes poner ningún material que punce o pince ahí, nada, porque ahí hay bastantes nervios. Entonces aquí están haciendo la disección del peritoneo, estamos despegando el peritoneo simplemente, estamos haciendo una disección del peritoneo sin tratar de lesionar ningún vaso. Entonces al fondo ustedes ya ven el ligamento de Cooper, eso blanco que se encuentra al fondo. Ese es el ligamento donde nosotros vamos a fijar la malla. Y aquí lo que estamos haciendo es una liberación del peritoneo para luego este peritoneo, una vez que pongamos la malla, nos sirve de tapón para que la malla esté protegida y no esté en contacto con los intestinos. Esto es una vista posterior de la anatomía inguinal, es diferente de la anatomía posterior de la anatomía anterior, ¿sí? Si se dan cuenta, nosotros en la otra parte vimos la anatomía anterior. Y entonces ahí está disecado toda la zona. Aquí lo que hacemos nosotros es poner esta malla y cubriendo todos los orificios, tanto el orificio de la hernia inguinal directa como de la hernia inguinal indirecta. ¿Sí? Entonces ahí lo que hacemos nosotros después que termina esto es reepitelizar con la misma peritoneo que descolgamos, lo volvemos a unir y luego de eso, al volverlo a unir, ya queda prácticamente la malla entre el peritoneo y la zona inguinal. Ya quedan tapados los tres orificios, tanto el orificio del orificio indirecto, el directo y el femoral. ¿Sí? Lo mismo podemos hacer del otro lado y con los mismos tres orificios podemos manipular las dos partes y hacer la hernioplastia bilateral. Entonces hay una técnica que es la TEP, la que acaban de ver es la TAP, porque es a través de transabdominal, peritoneal, pero la técnica TEP, que es la que vamos a ver ahorita, esta técnica es por vía preperitoneal, totalmente extraperitoneal. Aquí nosotros no entramos, aquí prácticamente hacemos una cavidad virtual con un balón insuflador que va haciendo una disección del peritoneo de la zona que acabamos de ver. Entonces no entramos a cavidad, prácticamente estamos disecando en ese espacio, lo mismo que hicimos allá, lo estamos disecando en este espacio. ¿Sí? Asimismo, teniendo cuidado, sabiendo dónde están las estructuras, la disección debe ser muy suave, como ustedes ven ahí, es puro tejido laxo. ¿Sí? El tejido laxo simplemente se va despegando y se va cortando, no necesita hacer mayor cosa, simplemente ir despegando con cuidado, teniendo en cuenta los vasos que están en la parte posterior, los vasos gonadales, las epigástricas y lo que son los vasos ilíacos que están al fondo, en la parte inferior en el triángulo. Pues aquí normalmente nosotros hacemos una disección que va desde el centro y llegamos más o menos hasta la espina ilíaca anterior superior.
Hacemos la disección de todo y lo que hacemos una vez que ya tenemos disecado todo el peritoneo para abajo, ponemos la malla, no la fijamos y lo que hacemos simplemente es desinflar o sacar el aire que está ahí y la malla ya queda colocada y no necesita ningún medio de fijación. ¿Sí? Esto solito se adhiere de acuerdo a las técnicas de Stopa, que son las primeras técnicas de cirugía abierta que dieron paso después a la laparoscopia, con la colocación de mallas preperitoneales. ¿Sí? Entonces, esta es una técnica TEP, o su nombre lo indica, es totalmente extraperitoneal. ¿Sí? Es difícil, a veces uno ahí no diferencia nada, pero con la experiencia usted ya puede ir haciendo la cirugía, más o menos sabe dónde va y puede visualizar las estructuras, más o menos. Al principio usted no divisa anatómicamente nada, pero como les digo, con el tiempo la curva de aprendizaje está un poco más tiempo requiere que la técnica TAP, porque la técnica TAP usted está viendo todos los elementos directamente. Aquí no los veo, usted va a ir llegando un poco a ciegas y va disecando hasta que va viendo los elementos poco a poco. Sí, esta es técnica para personas más experimentadas. ¿Sí? Aquí una vez que está disecado ya todo, sacan el saco herniario, la grasa herniaria, y lo que hacen ahí posteriormente es colocar la malla, nada más lo que hacen es colocar la malla, desinflan todo y el peritoneo solito se adhiere con la malla en esa zona. ¿Sí? Entonces, más o menos eso es lo que tiene que ver con las técnicas laparoscópicas, ¿sí? Las técnicas laparoscópicas que están en uso actualmente para lo que es cirugía. ¿Sí? No sé si el grupo esté listo para la exposición para que puedan compartir la pantalla y las diapositivas. ¿Está listo el grupo o no? Ya me dijeron que no me faltaban dos o ya están completos. No. Ya estamos, ya la van a compartir las diapositivas. ¿Se puede ver las diapos o están en blanco? Sí se ven las diapos. Las diapositivas se pueden ver, pero tiene que sacarle el recuadro que está en la parte derecha alta, minimizarlo o ponerlo a un lado. Eso, sí está bien. Ya, bueno. Buenas tardes, doctor, compañeros. Somos el grupo número 8. Vamos a exponer sobre las malformaciones congénitas del tórax y los órganos respiratorios. Siguiente diapositiva. Bueno, como breve recordatorio, debemos recordar que cuando nos referimos al término del tórax, es la zona situada en el cuello y en el abdomen, que está limitada tanto por las costillas, el esternón y las vértebras radialmente. La abertura torácica se encuentra en la parte superior, por encima, mientras que el diafragma por la parte inferior. Una de las características que ya conocemos es que el tórax sostiene y protege a los órganos torácicos internos. Además, proporciona la fuerza inspiratoria negativa y que pone en marcha la ventilación y la fuerza respiratoria positiva necesarias para la vocalización.
Otra característica del tórax es que este forma un armazón tanto para el cuello como las extremidades superiores y las estructuras torácicas y el abdomen. Sus principales estructuras, las principales estructuras del tórax son el corazón y los pulmones, la pared torácica, las costillas, el esternón, la tráquea, el esófago y los grandes vasos. Siguiente diapositiva. Ahora, con respecto a las malformaciones de la pared torácica, tenemos que tener en cuenta que entre las principales encontramos a tres, que son el tórax en embudo, el pectus carinatum y el síndrome de Poland. Refiriéndonos nosotros al tórax en embudo, esta es la deformidad más frecuente de la pared torácica. Se va a observar en 1 de cada 400 niños, en donde hay un mayor predominio masculino 4:1. Quienes presentan esta malformación, el tórax en embudo, en más del 30% de los pacientes son que han tenido antecedentes familiares de anormalidades de la pared torácica. Y bueno, ¿en qué consiste este tórax en embudo? Este consiste en una depresión external en sentido dorsal, como podemos observar en las imágenes. Esta depresión external que va en sentido dorsal es causada por una velocidad de crecimiento o si no, de un desarrollo desigual de las costillas inferiores y de los cartílagos costales. Este síndrome del tórax en embudo se puede también acompañar, o mejor dicho, puede ocasionar otras anomalías musculoesqueléticas. Además de que la mayoría, por lo general, de los pacientes son asintomáticos. Cuando nos referimos a una reparación quirúrgica del tórax en embudo, debemos em, comprender que bueno, se pueden utilizar diferentes técnicas, entre las cuales podemos encontrar a la osteotomía external, también a la osteotomía con un puntal posterior u otro medio que de estabilización. Otra técnica quirúrgica es la extracción e inversión del esternón con su posterior estabilización. También otra técnica es la aplicación de una prótesis para rellenar el defecto y a su vez colocar un soporte external interno. Esto es más eficaz en los pacientes jóvenes que en los pacientes mayores. Siguiente diapositiva. Ya, continuando con las malformaciones de la pared torácica, también tenemos al pectus carinatum. Esta malformación también es conocida como pecho de pichón y se define como una protusión anterior del esternón y también de los cartílagos costales, como podemos ver en las dos imágenes en la parte superior. El pectus carinatum va a afectar predominantemente a los hombres, al igual que el tórax en embudo. Tiene una proporción de 4:1. Ya. Otra malformación de la pared torácica tenemos al síndrome de Poland. El síndrome de Poland es un trastorno, en cambio, no familiar, poco frecuente y de una etiología desconocida. Afecta alrededor de 1 de cada 30.000 nacidos. Las características más resaltantes del síndrome de Poland son, por ejemplo, tenemos a la ausencia del músculo pectoral mayor, como podemos visualizar en las imágenes de abajo. También se aprecia una ausencia o una hipoplasia del músculo pectoral menor, una ausencia de los cartílagos costales, puede también haber una hipoplasia de la mama y del tejido subcutáneo y encontrarse en diversas anomalías en la mano. Siguiente diapositiva. Como ya les mencioné, de las tres malformaciones mencionadas, las principales son el tórax en embudo y el pectus carinatum. Al momento de buscar una solución quirúrgica, el texto menciona que hay que primero determinar la gravedad.
y así explorar la solución respectiva. Em, para abarcar esta solución debemos ver que se cumplan dos o más criterios de los siguientes que les voy a mencionar. Entre las indicaciones tenemos a que debe haber un índice de Haller superior a 3,2. El índice de Haller se refiere a la relación de la anchura de la pared torácica, también de la profundidad del esternón y de los cuerpos vertebrales. Otra indicación es que tiene que haber una prueba de función pulmonar anómala. También otra indicación es que haya un prolapso de la válvula mitral o soplos o alteración de la conducción en la ecocardiografía. Y por último, una indicación más es que haya una documentación de progresión de la deformidad. Siguiente. Y por lo general, cuando hablamos de pectum excavatum, generalmente se hace la cirugía correctiva cuando tiene cualquiera de las sintomatologías que puede provocar esto, prolapso de válvula mitral, dificultad respiratoria, bueno, etcétera, etcétera. Ahí está indicada hacer la cirugía correctiva, porque está el tórax, ese embudo está presionando y limitando la capacidad torácica. Entonces, en estos casos, se debe hacer la cirugía. Obviamente son pectus excavatum muy deformantes, pero hay pectus excavatum que son menos deformantes y que en realidad, más desde el punto de vista estético, es que muchas veces se hace la cirugía y no tanto desde el punto de vista patológico que puede provocar una patología. ¿Sí? Puede continuar. Puede continuar la exposición. ¿Se escucha? Ahí la escuchamos, pero entrecortado y bajito. Trate de hablar un poco más o regule su micrófono. Hola, ¿ahí me escuchan? Ahí se la escuchan. Bueno, decía que en cuanto al tratamiento quirúrgico, como ya lo dijo el compañero, de las malformaciones congénitas es pectus. Está de aquí, pues le da a repararlo de 10 y 14 años. La pared torácica sigue estando blanda y hable. Entonces, al parecer, este grupo se recupera antes. Después de la pubertad, la pared torácica es más y se la técnica, aquí encontramos una técnica. Esta de aquí pues consiste, de aquí va a consistir pues en una incisión transversal mamaria que cubre la deformidad receptondrial bilateral de los cartílagos dentales. La fijación anterior del externo con un soporte external de acero estable, retirado posteriormente. Otra de las técnicas. Su micrófono se escucha entrecortado y muy Esa de aquí bajito. No sé si tiene algún problema con el micrófono, se le escucha muy entrecortado. No se le entiende todo lo que está diciendo.
Parece que, parece que tiene problemas con el micrófono. No sé si alguno de los compañeros le hace saber que no se le está escuchando nada. Compañera tiene problemas, así que vamos a continuar con la exposición. Bueno, eh, continuando, tenemos que entre las deformidades de la pared torácica, en los dos grandes grupos de deformidad, como ya les mencionamos, son el tórax en embudo y el pectus excavatum. Ahora bien, en la edad óptima para reparar el pectus excavatum es de que va a oscilar entre los 10 a los 14 años, ya que la pared torácica sigue estando blanda y maleable. La técnica de Rampage, esta consiste en una incisión transversal, como podemos ver en la imagen, que va una incisión transversal inframamaria de la piel que cubre la deformidad. Hay una recesión subcondral bilateral de los cartílagos costales anómalos, una osteotomía esternal y una fijación anterior del esternón, un soporte retroesternal de acero inoxidable. Por otro lado tenemos la técnica de NUS. Esta es desarrollada para el tórax en embudo. Una barra metálica curva va perfilada para elevar el esternón. Se va a introducir en un plano retroesternal pasando de un hemitórax a otro a través de dos incisiones intercostales laterales. Para el pectus carinatum tenemos, este de aquí es menos frecuente, prever un diagnóstico razonablemente bueno o con un uso de una ortotesis externa, especialmente cuando los pacientes llevan durante 14 a 16 horas diarias. Siguiente diapositiva. Las lesiones congénitas del pulmón, estas pueden ser tanto lobar como unilateral, también puede ser pulmonar total o una lesión bilateral. Tenemos que la angenesia bilateral de los pulmones es un trastorno mortal. En cambio, la agenesia unilateral puede ser la más frecuente de un lado izquierdo con un 70%, mientras que puede también el 30% de las otras veces puede ser derecho. En el caso de la hipoplasia de los pulmones, esta puede deberse a una interferencia en el desarrollo del sistema alveolar durante los 2 meses de gestación. Por lo tanto, puede provocar una hernia de Box-Bagley. Siguiente. Los trastornos asociados a la hipoplasia pulmonar tenemos a los oligohidraminos, también al síndrome del abdomen en ciruela, el síndrome de la cimitarra y el dextocardia. Con respecto al primero, este es un volumen deficiente de líquido amniótico, mientras que el síndrome del abdomen de ciruela, este va a ser una deficiencia de la musculatura abdominal acompañada de anomalías genitourinarias. En cambio, el síndrome de la cimitarra, vamos a encontrar una vena pulmonar anormal, esta que drena en la vena cava inferior y se visualiza en la angiografía cardíaca, como si fuera una semiluna en el borde derecho del corazón.
Y bueno, tenemos también a la dextrocardia, como las imágenes que se podían ver ahí. Ya. Ahora bien, la enfermedad de la membrana hialina, la siguiente diapositiva, esta es frecuente en los lactantes prematuros y en los hijos de las madres diabéticas. En los lactantes prematuros, bueno, puede ser a los 24 o 28 semanas de gestación, perdón, también se puede presentar. Esta enfermedad de la membrana hialina se desarrolla en los alveolos y produce una congestión y un pulmón de aspecto macroscópico de un color oscuro morado, morado oscuro. En este caso, se deben administrar concentraciones elevadas de oxígeno. Siguiente. Bueno, las lesiones quísticas congénitas, estas tenemos que son lesiones quísticas congénitas que se van a producir generalmente como una consecuencia de la separación de los restos pulmonares y de las ramificaciones de las vías respiratorias. 1 de cada 3 pacientes no presentan ningún síntoma. Otro tercio tiene tos y el tercio restante desarrolla infecciones o, en ocasiones, hemoptisis. El tratamiento puede constituir en la administración de antibióticos en los casos localizados más graves. Se requiere una recesión. En todas las lesiones quísticas torácicas que aumentan de tamaño en radiografías sucesivas es necesario considerar la posibilidad de la recesión. Siguiente. Este, no, parece que se le fue el audio también al que está exponiendo. No sé si le hacen saber que por un mensaje que no se le escucha nada. Le toca a partir de ahora al siguiente compañero, solo que no está respondiendo. Que no está, déjeme ver. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama su compañero? Vera, Vera, Ah, Vera. Jonathan Vera. Jonathan Vera. Ese es, Doctor, no. Ah, sí, aquí sí, está, pero doctor. Jonathan Vera. sí está conectado, pero quedó dormido. Yo te escribí, pero no sé si
conteste, porque si no, es que no está atento a lo que estamos en la clase. Pero siempre les digo, o sea, esta clase es asincrónica, o sea, si no pueden estar, no pasa nada. La pueden ver asincrónicamente, pero por ejemplo, el caso de que tiene que exponer, no sé si que tenga algún problema con el micrófono, igual le escribiendo, pero no contesta. Entonces, tiene que ser mejor si no pueden asistir, ver la clase en otro momento, que la puedan ver. Pero, por ejemplo, aquí está conectado, pero no responde ni el mensaje. Entonces, no sé, igual, bueno, van a ser las 4:30 de la tarde y vamos a dejar la clase ahí. Igual este chico no está atento, no sé si es que no tiene algún problema con la computadora. Igual vamos a dejar la clase ahí, mañana terminamos, no sé cuántas personas falten por exponer. Si uno del grupo me hace acuerdo, ¿cuántos faltan por exponer? Faltarían 3, doctor. Compañero. Y ya, si no, el día de mañana terminamos con los que faltan. ¿Sí? Vamos a eso, porque ya son 4:25. Entonces, mejor hacemos eso, pues mañana terminamos esta parte. ¿Sí? Ok, nos vemos el día de mañana entonces. Igual háganle saber a este chico que no está atento, que igual va a tener, no sé, pues sí que tiene problemas, hay que ver si que tiene problemas con la conexión. Listo, nos vemos el día de mañana. Gracias, doctor.